Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de Ciencia y Tecnología. Bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre la materia. En esta ocasión vamos a hablar sobre los cambios físicos y químicos de la materia, ¿ok? ¿Cuáles son estos cambios? Estos cambios se dan cuando nosotros modificamos un objeto, una materia. Supongamos una hoja de papel. Cuando nosotros lo arrugamos o de repente lo mojamos o cortamos una hoja de papel. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos modificando, ¿ok? Entonces, hay dos tipos de modificaciones. Puede ser el cambio físico o químico. ¿Cómo podemos diferenciar, Miss, cuando es un cambio físico o un cambio químico? Ahora lo vamos a ver. Cuando es el cambio físico, cambia, seguimos en el ejemplo del papel, el tamaño. ¿Qué quiere decir? Supongamos que nosotros lo rompemos y nos queda la mitad. ¿Es más chico? Sí, ¿cierto? Entonces cambia su tamaño, cambia su forma también. De repente si lo cortamos redondo, rectangular, etcétera. O el estado de la materia, ¿ok? Pero sigue siendo la misma sustancia, es decir, si el papel lo arrugamos, lo cortamos, lo mojamos, ¿va a dejar de ser papel? ¿Va a convertirse en un ladrillo? No, ¿cierto? Va a seguir siendo papel, ¿ok? O otro ejemplo muy claro es el agua. Cuando nosotros tenemos nuestra jarra de agua hervida y lo ponemos en una cubetera en la parte de arriba de nuestra refrigeradora, ¿qué pasa? Se convierte en cubos de hielo, ¿cierto? ¿Y estos cubos cómo son? Igual que el agua, no. Tienen otro estado. ¿Cuál es ese estado? Estado sólido, ¿cierto? Cuando el hielo tiene forma cuadrada, cuando es más duro, etcétera. Entonces pasa de un estado líquido a un estado sólido. Perfecto. Entonces, ¿qué está pasando? Está cambiando su forma, ¿cierto? Está cambiando de repente su tamaño y evidentemente también está cambiando su estado de líquido a lo que sería sólido. Entonces, ha tenido un cambio físico. Pero nos preguntamos, ¿el agua sigue siendo agua estando como un cubo de hielo? Sí, cierto, no ha dejado de ser agua. Por más que tenga otra forma, sigue siendo agua. A eso se refiere el cambio físico, que va a permanecer siendo la misma sustancia. En cambio, el cambio químico es cuando estas sustancias se transforman en una sustancia totalmente nueva. Por ejemplo, como lo habíamos dicho anteriormente, en la hoja de papel. Cuando nosotros lo arrugamos, ¿va a seguir siendo una hoja de papel? Sí. Cuando lo mojamos, ¿sigue siendo una hoja de papel? Sí. Pero ¿qué pasaría si nosotros quemamos toda esa hoja de papel? ¿En qué se va a convertir? Se va a convertir en ceniza, ¿cierto? Y estas cenizas siguen siendo papel, ya no. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado de sustancia, ha pasado de ser papel a ser lo que sería cenizas. Entonces ha cambiado evidentemente su forma, su estructura, su sustancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que preguntarnos para saber si es un cambio físico o químico? Tenemos que preguntarnos, ¿este objeto puede volver a su misma forma? Si es que puede volver a su misma forma, por ejemplo, el, el agua puede volver a ser, el hielo puede volver a ser agua líquida. Sí, sí, cierto. Pero en cambio, esas cenizas pueden volver a ser papel. No, cierto, ya no puede volver a ser papel. Entonces, eso nos tenemos que preguntar. Cuando es el cambio físico es cuando una materia sigue siendo la misma sustancia, es decir, el hielo sigue siendo agua. Pero cuando es un cambio químico es cuando una materia ya no vuelve a ser la misma, ¿ok? Por ejemplo, seguimos en el cambio físico. Por ejemplo, como le había dicho anteriormente, la hoja de papel. Si nosotros lo arrugamos de esta manera, ¿va a seguir siendo hoja de papel? Sí. Entonces, es un cambio físico. Si lo cortamos, las frutas en pequeños pedazos, ¿van a seguir siendo frutas? Sí, ¿cierto? Entonces, si es que se mantiene siendo lo mismo, significa que es un cambio físico. Pero ¿qué pasa si cambia? Por ejemplo, si estas tuercas se oxidan. Entonces, con el paso del tiempo ya no va a volver a ser lo mismo, ¿cierto? Ya no va a volver a funcionar de repente, va a cambiar de forma y ya no va a ser de repente el hierro o lo que fuera, el metal, ¿no? Entonces va a cambiar químicamente. O por ejemplo, cuando respiramos. Por ejemplo, cuando respiramos nosotros estamos haciendo una
transformación química, ¿cierto? Respiramos aire puro y botamos lo que sería el CO2. Entonces está cambiando la forma o la sustancia. De lo que era aire, ahora va a pasar, de lo que era oxígeno, ahora va a pasar a ser CO2. Entonces está cambiando. Y puede volver a su misma forma, no a menos que sea con otros componentes, pero puede volver por sí mismo, no, ¿cierto? Entonces es un cambio químico. Listo chicos, eso sería todo. Cualquier pregunta lo escriben en los comentarios.